Esto es Invasión Creativa, un podcast diferente para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas. y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco, Innovación, productividad, emprendimiento del día de veras. y un montón de temas más. Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. Bienvenidos un día más, un martes más a Invasión Creativa. El día de hoy vamos a seguir con los viajes. Ya ahorita les vamos a contar cómo va a estar todo, les vamos a platicar de otro de nuestros viajes y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, pero también como cada semana me acompaña Chava Calderón. ¿Cómo estás, Chava? Muy contento, muy feliz, porque hoy tenemos una invitada que me cae bastante bien, la verdad. Sí, ella había emprendido por todo el mundo, ha desarrollado muchos proyectos súper interesantes, ha sido nuestra socia por casi 4 años, hemos trabajado en muchos proyectos juntos y ella también es diseñadora estratégica en Propellant, que es una empresa de innovación que está representada en diferentes partes del mundo, que también está muy cañona, y ella es Aisha Espino. ¿Cómo estás, Aisha? Hola, hola, Chava. Mucho gusto de estar aquí. Muy feliz. la verdad. Estoy muy contenta. Gracias por invitarme. No, gracias por venir y pues bueno, te invitamos hoy porque vamos a hablar sobre el viaje que hicimos a San Francisco. En ese viaje pues fuimos nosotros tres y el resto de nuestro equipo. Y pues bueno, sabemos que tú ese viaje lo disfrutaste bastante Ay, y bueno, no por nada te invitamos el día de hoy. Y bueno, antes que nada queremos platicar sobre la preparación que tuvimos que hacer antes de ir a este viaje a San Francisco, la ciudad de San Francisco en California. Y bueno, empezamos por prepararnos, como en cada viaje creo que hay que hacer una preparación de pues dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar, todo eso que vas a hacer. Y fue todo un show también. Este viaje fue más corto que los otros, este fue un viaje nada más de 3 semanas, pero igual requirió un buen nivel de preparación porque por más que esta cultura no es tan diferente a las demás, como la de China o la de India, pues sí es necesario prepararse. Sí, nosotros nos lanzamos allá 12 personas. En este caso es la empresa, Chava, Aisha y yo éramos parte de una empresa que se llama Radical y viajamos toda la empresa juntos a San Francisco con el objetivo de conocer gente, de desarrollar nuestros proyectos, de conocer mucho el ambiente allá, que es súper especial. sí, es súper diferente. O sea, uno piensa que es Estados Unidos. Bueno, yo tenía esa percepción. Es muy chistoso porque yo pensaba Sí es que Estados era Unidos, como... paréntesis. A ver, bueno, Sí es sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. No es San Francisco, Michoacán. Mucha Sí, gente cree que fuimos a San Francisco, Michoacán, y ese no fue. no, sí fue en Estados Unidos, sí fue en USA, pero, o sea, la verdad es que pareciera que es otro lugar. Bueno, yo así lo sentía. Al principio yo pensaba que era como muy, pues sí, que iba a ser básicamente ir como tipo a Texas, a los viajes de siempre con los estadounidenses de siempre, pero no, o sea, es súper diferente. Realmente, bueno, yo lo viví como una realidad alterna, ¿no? Sí requirió como, yo creo que gran parte es entender la cultura del lugar, aunque ya creamos conocer un poco sobre el país, o sea, realmente entender a dónde vas específicamente, cómo se comportan para saber cómo prepararte correctamente, ¿no? Sí, porque lo que es cierto es que es una ciudad muy especial, perdón, y muy diferente a las demás de Estados Unidos y en general del mundo. Que digo, ya más adelante les iremos platicando bien los detalles de cómo es la vida ahí, pero como decimos, ¿no? Estados Unidos, entonces obviamente primero pues tuvimos que hacer todo el trámite de las visas, Ay, sí. que digo, depende un poco de la persona, porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que fui a hacer el trámite con mi familia, entonces pues al menos a mí me pareció súper sencillo y muy fácil, porque pues no se va de en familia y es como, sí, ahí está su visa. Pero a veces cuando vas solo, joven, creo que es más complejo. Sí, piensan que te vas a quedar ahí sin papeles. Sí. Ajá, a buscar trabajo de mojado.
Sí, no, no. Pero sí, yendo en familia es súper fácil. Bueno, siento yo, Sí. ¿no? Sencillo. Sí, pero bueno, creo que al menos las visas de Estados Unidos ya es un proceso que conoce la mayoría. Si no, creo que hay muchísimas fuentes de todos modos, entonces no creo que vayamos a decir nada nuevo, pero pues sí es algo que tienes que revisar antes de viajar a San Francisco. Igual el idioma, ¿no? O Sí, sea, sí, es claro. inglés, pero hay términos y como, bueno, o sea, yo siento que a lo mejor por el lugar, o sea, el tipo de terminologías que tienes que conocer, el tipo de industrias, o sea, te hace tener que entender un vocabulario como un poco más extenso, ¿no? Más específico de cómo escribir un correo, ¿no? O sea, como Sí, temáticas de como ese más inglés tipo. de negocios, ¿no? Ujú, Que a sí. nosotros creo que nos preparó también un poco el estar con nosotros antes de irnos, estuvimos contactando a mucha gente por LinkedIn, Ujú. como para visitar empresas o platicar con gente que se nos hacía interesante. Y tienen como esta manera, o sea, como particular, no es como ruda, pero sí es como van directo al punto, ¿no? No les gusta Sí. como que haya tanta plática ahí en medio. Es que es gente muy ocupada y es gente a la que mucha gente contacta. O sea, por ejemplo, en Propellant también está en San Francisco y al menos laners, que son de nuestra carrera, pues los bombardean de mensajes por LinkedIn, por correo todos los años, entonces ya es gente que ya está como muy, pues así como ID o empresas así, que es como de, ay, ya, ¿qué quieres? ¿Quieres una junta? A ver, déjame revisar. Sí, no, no se puede, ya. No pierdas más mi tiempo, ¿no? No por groseros, pero pues están muy, Que muy también hay mucha ocupados. gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Como turismo Empresarial. 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 Ujú. Que si este objetivo está padre, tiene un costo extra y todo, pero yo siento, o sea, nosotros nos aventamos así como a ver quién conocíamos. O sea, Sí. más de Un poco guerrilla. más a la brava. Sí, sí, sí. Sí. Sí, que igual LinkedIn es un muy buen método porque a mucha gente que contactamos en correo, o sea, no hubo tanta respuesta como lo hubo en LinkedIn. Como es un poco más personal, luego, por ejemplo, lo que vimos es que contactando, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo muy, muy masivo, pero no significa que esto funcione específicamente, pero no sé, quieres ir a Google y la forma de entrar a Google pues es con un contacto intermedio, no te van a dejar entrar nada más porque digas quiero tener un recorrido, ¿no? Entonces, pues primero entablas o intentas entablar como mínimo un pequeño nexo con una persona que trabaje ahí adentro, entonces por LinkedIn puede ser una buena forma igual de contactar para no sé, a futuro pedir una visita. Así es que tengan sus LinkedIns versión cool, eso importa. Sí, sobre todo como profesional y bien explicado. O sea, no importa si te has hecho mucho o poco, o si tienes mucha o poca experiencia, pero sí no cuesta nada tenerlo profesional y bien explicado, bien detallado de lo que haces. Y obvio, si tienes planeado ir a San Francisco, pues que esté ya sea en inglés o en español, y en español o solo en inglés. Pero sí también contemplar eso, porque si está muy bonito, pero está en español, pues no va a servir de mucho. Claro. Sí, y elaborar también, bueno, a mí algo que se me hizo, bueno, no complejo, pero San Francisco es muy caro. A mí eso me sorprendió. O sea, yo esperaba que fuera, o sea, costoso en relación como es otras ciudades de Estados Unidos, como Dallas o así, que es más costoso que México, obviamente, pero no esperaba que fuera tan caro, o sea, el hospedaje, porque nosotros no piensen que llegamos así como a Four Seasons, primera No. clase, business, no, 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 llegamos a un hotel con vagos, o sea, nosotros vivíamos Se con llamaba otros vagabundos en un Warfield. hotel, O sea, esto no es broma, sí. se llamaba Warfield. O sea, eso traducido es como campo de batalla. Y literalmente eso es lo que era. O sea, sí, ¿Cómo no lo llamamos un vimos? La verdad, departamento. porque el nombre ya lo sabíamos. O sea, vimos las Sí. fotos obvio en internet antes y los comentarios Es eran así que como, "Oh, la vimos el zona no está precio, tan bien". vimos el precio y Sí, Y que igual era estaba sí, más carísimo. bien, o sea, sí, pero yo era el más barato y era para lo que nos alcanzaba, la verdad. Entonces, tampoco es que tuviéramos muchas opciones. Sí, no. No estuvo mal, no estuvo mal. no estuvo mal. Había desayuno incluido. Sí, y Sí, fuimos 3 semanas o poquito más de 3 semanas, sí. entonces pues era bastante tiempo.
Sí, no, y estuvo bastante aguantable, o sea, tenía ciertos detallillos como compartir baños con todo el piso o compartir regaderas con gente que se drogaba, te tocaba O escuchar en la vagabundos noche por todos lados. peleas, así, sí, no, sí, la verdad sí fue todo un tema, pero Detallitos, muy detallitos. divertido, Es sí, parte de la experiencia. sí. Sí, es parte de la cultura. Pero bueno, a ver, teníamos ese hospedaje, pero también teníamos el coworking Impact Hub, que pues, estaba muy cool. Sí, el Impact Hub, vayan si pueden. Es un muy Sí, buen lugar para hacer conexiones, sobre todo, que eso es lo más importante de un coworking space, ¿no? O sea, no un lugar en donde simplemente puedes sentar a trabajar, sino un lugar en donde te puedes relacionar con personas que ya sí, en están el ahí. Impact la gente era súper amigable y estaba, creo que, o sea, estaba en el barrio mexicano, si no mal recuerdo. Sí, Entonces sí, sí, estaba sí, padre Sí, en eso. Mission Street. Ujú. Sí, sí, sí. ándale. Unos grafitis Que nos quedaba brutales, así, sí. como 1 hora caminando, me acuerdo. Diario caminábamos Sí, 1 hora para llegar. porque Para éramos bajar, no, pobres. era para bajar los waffles del desayuno. Sí, el Ay, desayuno incluido. 10 waffles de desayuno y ya los bajas en la hora de caminar. O sea, no era por pobres, era por fit. Sí, no. no, y aparte, De ¿saben hecho, era qué? más difícil cargar con todo el dinero que llevábamos caminando y con un buen de dinero, pero pues Que también se me hace esto interesante como en la preparación, ¿no? Uno a veces piensa que los medios de como conmutación van a ser iguales que en el lugar en donde, de donde eres, pero no, o sea, bueno, a mí me ¿los impactó medios de qué? muchísimo de transporte. ¿Medios de conmutación? Ah, A ver, sí, sí, ¿no? Sí se dice así, o eso es en no inglés sé nada más. si, no, Supongamos no que sé qué es sí. conmutación. Commute, O sea, Sí, entendimos. commute. según yo, no, El transporte, pues, al trabajo, al que voy. sí, Si alguien tiene un diccionario a la mano, ahí lo puede checar. Sí, por favor, Porque díganos. nosotros no tenemos. Luego me invento sí, palabras, me disculpo por eso, por anticipación, pero me pueden entender por contexto. Era transporte, o sea, es muy diferente. En San Francisco yo vi como tenían, o sea, tú dices, pues las ciclovías, ¿no? Y pues aquí en México, a lo mucho en Ciudad de México es donde creo yo que más desarrolladón está, pero pues aún así te toca aventarte como a la brava en las glorietas y temas así. Allá no, allá tienes como súper semaforitos y es toda una, o sea, realmente es como toda una ruta, o sea, no te cruzas con las calles normales de los coches. Y tienes todo un sistema, bueno, ya llegó acá, pero en ese entonces no estaba como tan desarrollado, pero de Uber Jump, que son las bicicletas de Uber, o carísimas. como, ajá, sí, un poco caras, pero están padrísimas porque son O sea, eléctricas. estaban más caras que un Uber. Era más como para, miren, me ando en bici rápido, pero Que estaban las como otras wow, de qué ahorro. Ford, que eran bicis como Sí, normales, sin la parte Sí, eléctrica, que yo creo que es lo que más usamos y a mí me encantaba andar en bici, recorrer la ciudad en bici. sí. Sí, y pero era es padre importante porque saber andar tenías en bici, opciones para pagar desde antes. O sea, como pagar por plazos más grandes y poderlas usar cuando quisieras, ¿no? Como las ecobicis, como un tipo. plan, Sí, ¿no? sí, nada más no lleven, nosotros llevamos a una persona, que no voy a decir su nombre, pero empieza con Rubo, y que no sabía andar en bici, entonces le tuvimos que enseñar. Espera, Terminó aguanta. gastando un buen en Uber. Espera, a ver, eso no fue lo único que pasó con Rubo. La cosa es que se estrelló con un Tesla. Antes no le pasó nada a Sí, ese coche. Ay, el día que pobrecito. aprendí a Es andar en que bici. yo no quería decir eso, pero Es que, a ver, ya lo exhibiste. Es que en San Francisco hacen los Tesla, entonces está así de que cada 5 carros, pues 4 no son los hacen Tesla. No exactamente más, en Tesla, pero digo, no, en pero San cerquita, Francisco los cerquita. Teslas, pero hay un buen. Sí. O ¿No los sea, hacen hay en Tesla? muchísimos. Eh, Espera, ¿qué? en, No hace, los Teslas no los hacen en San Francisco exactamente, Ok. pero lo hacen en diferentes sí, puntos de Estados ¿no? Unidos. Pero ahí Ah, tienen la, No, según yo, la, 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 ¿cómo se llama? Bueno, seguro donde los no, diseñan. según yo está en Nevada, la fábrica. ¿En serio? Bueno, en igual, Nevada. igual Viví chocó, engañado. o sea, igual iba a chocar Rubo. O sea, donde estuviera la Bueno, sí. fábrica, Sí, no iba a pasar. Sí, sí, entonces había un buen, entonces a lo que le pegaras era un Tesla. Eso a su favor, la verdad. Pero, pero sí decidió ir a estrellarse contra un Tesla. Y creo que sí le cobraron ahí algo de dinero. Bueno, les cobraron a los que iban con él. Este,
por el golpe. Pobrecito. Esa es la Pero moraleja de este sí, episodio, aprendan a andar en bici. sí. No, pero pues eso, ¿no? Hay diferentes medios de transporte a donde vas y pues el chiste es si te preparas bien, o sea, ir viendo como desde antes de, pues mira, a lo mejor y puedo comprar desde ahorita una tarjeta como la de las bicis de Ford, ¿no? Y veo como, en lugar de ver qué tan cerca o qué tan lejos está un lugar, veo pues las ciclopistas que hay cerca, ¿no? O sea, y veo qué tan fácil es llegar allá por mi medio preferido, porque a lo mejor me sale más barato o más eficiente que caminar. Nosotros que era 1 hora cada día, o sea, algo cuando se te hacía tarde, pues correr por 1 hora, pues sí está medio nefasto, ¿no? Entonces, son ese tipo de temas de preparación los que creo que también están los detalles, ¿no? Que pueden hacer la diferencia. Sí, y una buena preparación es escuchar este podcast. También. Sí, y en esos primeros días yo tenía, o sea, yo por alguna razón esperaba mucho el viaje a San Francisco porque tenía la expectativa de que fuera como súper tecnológico, o sea, de ver Sí. así como el futuro en una ciudad. Y, o sea, en algunas cosas sí, o sea, en relación a México sí está mucho avance tecnológico, pero no se compara con todo el desarrollo y de la cultura que hay allá de startups y Claro. de vagos. O sea, Sí, Sí. esas yo son cosas describiría San que... Francisco así. O sea, lo que Son mejor como resume San zombies. Francisco es como un Tesla y al lado un vago. Pero es que, Y el a ver, Golden hay que Gate a describir a los veces. vagos. Sí, de repente salen en el fondo, pero fuera de eso, es como Teslas y vagabundos. Pero son vagabundos como modo zombie agresivo. Sí. Porque, a ver, uno conoce vagabundos, pero pues están pues ahí en su rollo, tirados lejos de ti. Y pues, bueno, son Ay, vagabundos. Pero qué no, feo se oyó estos eso. eran, sí, suena mal. Comunidad de vagabundos, los Que quiero mucho. respetamos a toda la comunidad de vagabundos de este podcast. O sea, los queremos, los apreciamos. Sí, Son una y los respetamos. importante Pero los de San parte de esta Francisco, sociedad. sí, pero la mitad digo, todos los vagabundos de San Francisco eran como enojados, o sea, era como vagabundo en drogas, pero no sé, drogas que te hacen agresivo, Sí. y era como te lanzaban cosas y te gritaban y te atacaban. Que casi se pelea con uno, Slash, Sí. creo que sí se peleó, No, no, no. porque lo atacaron. No hubo ataques, no hubo ataques. Puras palabras. No, abrazos, no balazos. Pero, pero sí, o sea, está feo. Y al lado ves pasando como Teslas y como, uy, sí, somos una ciudad súper guau en emprendimiento y así. Y sí, ahí están como las mejores empresas del mundo, pero es un choque, no es cultural, es como un choque de realidades un poco Sí. extraño. Simplemente Pero el lugar aquí, donde vivíamos estaba aquí- como así, como campo de guerra, y a los 2 cuadras estaba, wow, es Twitter, o sea. sí. Pero aquí yo quiero defender a San Francisco, la verdad, yo le tengo mucho cariño a ese lugar. Este, Por eso te en invitamos, para respecto a pelear. los vagos. Es que, miren, a ver, aquí hay algo muy interesante que me comentaron personas locales, ¿no? Porque pues, sí es muy impresionante. O sea, de verdad lo de los vagos no es clasismo, no es así como de, ay, gente en la calle. O sea, sino realmente sí es un tema, o sea, pues de plática, de conversación, porque sí es impactante la cantidad de vagos que hay. O sea, no es posible caminar más de 5. No, ni siquiera, no es posible caminar 1 cuadra sin toparte como con 6 vagos diferentes. Sí es muy, muy impresionante, pero la razón que yo tengo entendido, así, o sea, digo, abiertamente me pueden desmentir, pero eh, por la que hay tantos vagos en San Francisco es porque es una ciudad que apoya mucho, o sea, que tiene como muchos recursos destinados a ese tipo de porcentaje poblacional, ¿no? O sea, les ayudan mucho como con temas de casa, o sea, tienen sus casitas de campaña, les dan como comida, hay lugares en donde se les ayuda, que ahorita pues supongo que ayudamos ahí en un, ¿qué era? ¿Un albergue? No era un albergue. Bueno, En como, San Anthony's. Era Era San como, es que Antonio. estaba cool, era como sí, era mm, como, o sea, sí, esta parte social, y era como una tienda, como para personas sin hogar, como si fuera una tienda normal, como, no sé, un Forever 21, pero, pues todo era gratis, pero hacían que todo el proceso fuera como
como para que lo sintieran que, ten ropa usada, sino o sea, la ropa, a nosotros, por ejemplo, que yo estuvimos en la parte de, no, tú también, según yo, sí, los tres estuvimos en la parte como de, detrás de, y como seleccionando la ropa que no estuviera como toda fea, porque es gente es ropa que la gente dona, entonces, pues estuvimos todo en el proceso de, De pues, de atrás. seleccionarla, que no estuviera fea, rota, todo eso, Sí, sí, y ya sí. después se la regalan. O sea, hay muchos apoyos de este estilo, ¿no? O sea, también comedores, cosas así. Entonces, se rumora que los estados de Estados Unidos, pues no quieren tampoco tener como tantos vagos en sus calles. Entonces, lo que hacen es, les pagan pues un one-way ticket para irse para San Francisco, en donde les van a dar apoyos, y pues ahora San Francisco tiene un problema de vagos, pero tiene más que ver con eso, o sea, porque es muy impactante, como dicen, pues no, hay como mucha polarización, entonces, pues tú dices, no, pues seguramente hay como gente súper rica y dejan a la gente súper pobre, porque aparte todo es carísimo, o sea, y sí en parte tienen problemas de eso, pero la cantidad de vagos que hay no es tanto porque la gente se quedó como homeless ahí, sino es también mucha gente de otros estados que Mm. migró. Es que según yo, también tiene mucho que ver que, como decimos, no, San Francisco es así excesivamente caro, así de que, no sé, una hamburguesa 300 pesos casi casi. Entonces, tiene mucho que ver que esto no es como desde siempre. Fue con como boom tecnológico y todo eso, entonces la gente dejó de poder pagar sus rentas porque ahorita, no sé, de repente empezaron a valer muchísimo, entonces pues muchísima gente pues dejó de poder pagar su casa, dejó de poder tener, o sea, el trabajo ya no le daba lo suficiente para vivir y todo eso. Entonces, yo creo que son las dos. Como que también hubo como ese salto de todo es súper caro y mucha gente ya no le alcanzó y pues vagabundo. Y también pues que son importados sus vagos al parecer. Sí, no, la gente. Sí, sus vagos importados. Pero a mí sí me costó un poquito de trabajo adaptarme como a ese ambiente. Por un lado, por los vagos, porque viniendo de México, yo sí pensaba como vagos, me van a robar. Y no, la mayoría fueron muy amables ofreciendo sus drogas, poniendo Sí, música a las 5 de la mañana, Ay, sí, este, salían con para, boombox, para que toda la así, a colonia, los sí, en 90s. una bici. sí, Estaba muy padre. Pero también como el adaptarse al ritmo como de las empresas, porque Sí, todo allá es como, no sé, o sea, yo sentía como una adrenalina de que todo era súper rápido y de que se creaban y sí. nacían empresas de la noche a la mañana y todos cambiaban de puesto a cada rato. O sea, era una cosa un poquito, al menos para mí, estresante los primeros días. Es que era como, o sea, San Francisco es como o sea, es un epicentro de startups, ¿no? Entonces hay mucha competencia, pero mucha competencia. Todo el mundo escucha de Silicon Valley, ¿no? O sea, y tú asumes que vas a Silicon Valley, pero realmente, o sea, hay más allá, ¿no? Y, o sea, Silicon Valley son las empresas que ya están acá, grandes, bien. Pero en San Francisco hay así muchísimas creándose, ves a VCs, que son la gente que te invierte en los proyectos en cafés, escuchando pitches. Entonces, pues sí hay como, o sea, es todo como muy rápido, de ahí o te transformas o te mueres, la frase más cliché del universo, pero es la realidad. sí, por ejemplo, en los primeros días fuimos a un Google Launchpad, que fue como, pues como un evento, como una competencia, donde varias personas presentaron sus proyectos y pues nosotros esperábamos ver, no sé, a través de Google, San Francisco, y la verdad es que sí se siente esa parte del apoyo y de que, o sea, para ellos era como un día más en San Francisco, Ujú. para Y nosotros, gratis, no sé, aparte. no sé, sí, o sea, esto en México habría sido como el evento del año, y este era así como súper casual, precisamente por eso, porque es como súper fomento total y enfoques en esa parte del startup y del emprendimiento. Pero la verdad es que, por ejemplo, las ideas que presentaron eran o súper inútiles o no tenían sentido o eran como, pues está padre, pero Oye, pues así tampoco como, tenían mucha aceptación del mercado. No, ajá, o sea, había de todo. por Muchos ejemplo, eran como había una que problemas era de como, primer mundo que Sí, 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 total, o sea, total. era como, no, pues millones de dólares invertidos y equipo como de güeyes así como súper preparados y el producto era como, ¿cómo enfriar tu vino? O sea, una cosita donde ponías tu vino y se mantenía frío.
Y es como, o sea, está padre, pero no sé, pues hay problemas más, no sé, Pero como al que mundo se le problemas, acaba el agua y tú quieres que ajá, el vino quede frío. Y ajá, que eso también exacto. es Entonces, interesante, ¿no? O sea, como Sí, ¿el vino? no, oye, no, o sea, pues ese tema de lo que comentan, ¿no? O sea, aquí, pues en países más tercermundistas, pues, o bueno, en vías de desarrollo, pues el tipo de problemas que la gente, por lo que la gente va a apostar, pues no son a lo mejor el enfriador de vinos. O sea, son temas como que tienen que ver Sí, más con solucionar problemas poblacionales o de pobreza. Y pues en un lugar en claro. donde no tienen ese tipo de cosas, pues ya se pueden dar el lujo de enfocarse en nimiedades, que también aquí pasa, pero pues ahí es sí. Sí, como que más lo ideal común. sería tener como ese enfoque y ese apoyo en ese tipo de lugares para que esos proyectos que igual sí crean un impacto un poco mayor, pues puedan realizarse, porque es que me acuerdo que regresando de San Francisco, por ejemplo, en la universidad tuvimos una feria como de proyectos de los que se iban a graduar de otras carreras. No, no es cierto, ni se iban a graduar, nada más de ingeniería, como de fin de año, y así proyectos súper cañones y salvando al mundo todos, pero era como, sí, pues nada más es como para pasar el año y ya, pero sus ideas así súper, así de que idea millonaria como mil en toda la feria, pero pues sin el apoyo, sin el enfoque y ellos sin tener como esa idea de, no, pues lo voy a hacer un proyecto real. Y en San Francisco creo que se da mucho eso, que es como, tengo una idea así, se me ocurrió algo, pues la voy a hacer. O sea, conocimos muchas personas que literal, no sé, por ejemplo, de Alemania se habían ido a vivir a San Francisco porque tuvieron una idea y dijeron, no, pues el mejor lugar para desarrollarlas allá. Y simplemente pues tuve una idea, creí en ella y me voy a full con ella. Igual y no es como la mejor, pero pues son las que se terminan realizando porque te enfocas en eso. Claro. Sí, y digo, creo que había como una diferencia, al menos yo noté una diferencia importante sobre cómo vemos el emprendimiento en México y cómo se ve como en el resto del mundo, porque en San Francisco era como la, tal vez la meca del emprendimiento, no estoy seguro si aún lo sea, pero, pero era, yo creo que en México muchas startups y mucha cultura empresarial aspira a llegar a ese punto, que creo que ahí está, pues podría estar el error, porque, o sea, somos países diferentes con necesidades Claro, diferentes y tratamos de estar ahí invirtiendo millones de dólares en el enfriador de vino cuando podríamos estar enfocándonos en empresas diferentes o con temas eh, tal vez más sociales o de medio ambiente o de otras cosas que a veces no siempre tienen todo el protagonismo que se merecerían. totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, aquí, o sea, hay algo que de verdad, bueno, a ver, no quiero ser hater, ¿no? Pero luego veo como los apoyos que hay en las comunidades de emprendimiento en México tienen mucho que ver así. La mitad del programa está enfocado en cómo pitchear ante un Ángel inversionista. inversor, sí. Exacto, cómo hacer proyecciones así súper mamastrosas, ¿no? Y realmente tú dices, bueno, a ver, la gente aquí estamos como, tal vez la mayoría de la población emprendedora, pues no tiene aquí el proyecto más tecnológico que ni siquiera requiere inversión, ¿no? O sea, tal vez Susana, que está emprendiendo su negocio de pastelería en Instagram, que son las personas que se acercan a este tipo de programas, pues no necesita saber picharle su proyecto a un inversionista porque ni siquiera tiene caso que pida inversión. O sea, ¿para qué quieres inversión? Eso es cuando llegas a un punto en donde realmente lo necesitas. O sea, necesitas crecer por la cantidad de demanda y no tienes la capacidad para hacerlo por tus propios medios, pero no es, o sea, no es como un indicador de, o sea, pedir dinero no es necesariamente un indicador de éxito. Como que si lo haces, entonces te va a ir bien. No, no tiene que ver por ahí. Creo que tiene mucho que ver como con esta cultura que tenemos de, que tú dices, G, o sea, de, bueno, es que lo hacen en San Francisco, pues entonces que me inviertan significa que ya soy súper relevante, ¿no? Y no necesariamente, no necesariamente es así. Hay muchas empresas que de hecho nosotros conocimos un término que se llama bootstrapping,
así de como de abrocharte las botas, y muchas startups hacen eso, ¿no? O sea, que es la capacidad de ir adaptándote a ti mismo y sin canibalizarte, o sea, realmente sacar lo que necesitas de la demanda que tienes, sin necesidad de recurrir a ángeles inversionistas, ni mucho menos. Y estas empresas son, de hecho, a las que generalmente les va mejor y están más sólidas, porque no están utilizando dinero ajeno, al contrario, o sea, su crecimiento es muy orgánico. Entonces, pues sí, o sea, es un mundo como un poco más grande y se me hace muy interesante ese puntillo. Sí, y hay muchísimas empresas de San Francisco que han llegado al éxito por medio de bootstrapping, por medio de inversión, Ujú, que también han fracasado estando en inversión y estando claro. en el ojo de todo, o empresas que todos ignoraban y de repente fueron un unicornio enorme. Y nosotros visitamos varias, visitamos Instagram, visitamos Netflix, Apple, entre las más sonadas, Film Hero, que es otra muy padre, Drone Deployed, Startup Embassy, Kiva, un chorro. Propelland. A ti, Propellant. ¿A ti cuál fue la que más te gustó, Aisha? No se vale decir Propellant, Ok, para quedar No, bien. ¿sabes qué? A Propelando ya no fue, ya me acordé. no. Qué ironía. Sí, es cierto, te Sí, salvaste. fue muy irónico. Ahorita les platicaré de las ironías de la vida, porque las dos empresas a las que no fui fueron las que han determinado un poco mi futuro profesional. Pero yo creo que la empresa a la que más me gustó ir, eh, no sé, ay, no, me pones en el spot, no sé, ay, no manches, O qué dos. mensa, claro que sé, por supuesto que sé, qué mensa, por supuesto que sé, es IDEO. Ay, Tuvimos una visita, no, a ver, tuvimos una visita, me voy a ir, ya sé, súper, mega, ultra basiquísima, ¿no? Pero fue de 15 minutos, pero neta, el hecho de ver cómo funcionan ahí adentro, o sea, justo me acababa de echar unos libros de IDEO, entonces como que se potencializó la visita, o sea, como que reafirmé muchas como pensamientos que tenía, que me surgieron en el libro, el tipo de como forma en la que piensan, súper abiertos, así, me acuerdo que tienen un baño en donde, en el baño, o sea, órale, como un a baño. ver, aguanta. En el Innovación baño. nivel wow. Sí. Sí, Nunca lo había bueno, pensado. agárrense lo que Las digo como empresas a la mitad, mexicanas porque estoy muy enamorada de no este han asunto. llegado a eso. Pero en, o sea, tienen en el baño así como preguntas, o sea, en la pared ponen preguntas, entonces tienen post-its y plumas, y la gente en el baño se pone a contestar o a idear, porque ellos piensan como, pues las ideas te llegan como en los momentos de mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, pues si yo estoy así chill en el baño, pues al mismo tiempo puedo estar sacándome unas ideas fergonas, o se me pueden estar ocurriendo cosas, o puedo estar contestando por just for fun. Así me acuerdo cuando fuimos, tenían la pregunta de, en la escala de, ay, ¿cómo se dice? Como de sexualidad, como dónde estás, ¿no? En ese espectro. Y se dieron cuenta que la mayor parte de la gente que trabajaba ahí no era como ni gay ni straight, estaba como por en medio. Entonces, o sea, son como temáticas que tú dices como, ¿para qué quieres saber eso? Pero que son interesantes, o sea, te hablan de tu gente, te hablan de patrones, te hablan de, o sea, no sé, se me hace como súper cool, o sea, que hasta en el baño piensas, o sea, está padre, ¿no? O sea, en resumen, después de visitar Instagram, Netflix, Apple, la mejor visita fue el baño con Te post-its. digo, De ahí digo. sí, a ver, sí, no solo por eso, ¿no? Pero es que, por ejemplo, todas las agencias de innovación tienen como muy este tipo de pensamiento, pero pues son cosas como, a mí me impactó mucho como esta capacidad de conectar puntos totalmente separados aparentemente, pero que al final te das cuenta que eso es, o sea, eso es como la capacidad de innovar, ¿no? O sea, tener la capacidad de romper un concepto y juntarlo de nuevo como de otra forma, reorganizar las cosas. Y pongo un ejemplo, o sea, nos platicaban, ¿no? Que tuvieron que desarrollar un pinta uñas para no me acuerdo qué empresa. Y entonces dijeron, bueno, pues qué herramientas tecnológicas hay, ¿no? Que tecnología pues es cualquier cosa que facilita, ¿no? No solo es una computadora. Y, o sea, y se pusieron a investigar las herramientas de odontología, sí, con la de los dientes, ¿saben? Y se dieron cuenta que la mejor era una que le permite ver al dentista como hasta atrás de las muelitas, ¿saben cuál? Como el espejo.
Entonces, Ujú. se Mm, basaron en ese tipo de forma porque ese era como lo más ergonómico y te permitía pintarte la uña, o sea, de la mano tonta, o sea, con la mano con la que no la armas bien, que pues ese es Sí, te como un comprendemos problema. perfecto. Yo le tengo que pedir ayuda a G para que me pinte esa mano a veces. Ujú. Ajá, o sea, pero son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de que dices, ¿cómo te fuiste de pintura de uñas hasta un campo y un área que no tiene nada que ver? O sea, y eso es innovación. Y yo creo que en esa visita como que me hizo clic y por eso fue tan especial, porque de verdad fueron 15 minutos y nos patearon de la puerta, así como, bueno, ya se fue el tiempo, bye. Pero fue como súper mindfucking para mí. Tal vez lo expliqué muy mal, pero se me hizo muy interesante. No sé, léanse libros de Digo, la verdad, No, sí muy suena cool. transformador. Baños y pintura de uñas suena como algo que te deja pensando. Pero, o sea, creo que a pesar de que o sea, sí hicimos varias visitas bastante interesantes, tanto empresas grandes como empresas pequeñas, creo que vale la pena darse el tiempo de visitar. Y creo que en San Francisco, pues sí es como gran parte de lo que puedes hacer. Pero creo que ahorita reflexionando, creo que nos falló. Algo que hemos recomendado en cada episodio de podcast de viaje es ir al consulado como Ah, en cuanto sí. llegues. Y nosotros lo hicimos de que al final. Y tuvimos muy buena relación con. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo que después nos la encontramos en un Úrsula. Muy partido buena. en un partido. Ah, Sí. Ándale, Úrsula. Con Úrsula. Y después nos la encontramos en un partido de básquet. Pero, o sea, nos dijo, no, pues aquí, de que podíamos trabajar gratis en ese espacio, en ese coworking. Porque como que el consulado ya no lo tiene. Porque era, ¿cómo se llamaba esto que quitó AMLO? Es el apoyo a Pro emprendedores. México. ProMéxico, ajá, sí, ProMéxico. eso era la mejor cosa para los Sí. emprendedores afuera de México. Y entonces, pues si eras mexicano y llegabas como a emprender, pues literal tenías una oficina gratis ahí y pues la quitaron. Pero bueno, en ese entonces sí la incluía gratis y pues simplemente por no preguntar, pues tuvimos que pagar otro espacio, que a ver, estuvo bien, pero bueno, aquí también estaba bastante bien y además, pues había visitas que nos pudieron haber conseguido o algún Sí, contacto, porque pues lo que visitamos fue pues porque mandamos mensaje de LinkedIn o porque algunos compañeros de otras empresas nos invitaron, pero sí pudimos haber hecho eso de. Así que, de nuevo, vayan al consulado, porque igual puede ser de mucha ayuda. Sí, totalmente de súper acuerdo. abiertos. Y más en San Francisco, la gente es súper chida, la verdad, súper relax, pero traen otra Eh, onda. El no sé. cerebro les da a mil, ¿no? Por hora. Sobre eso, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué cosas podríamos estar aprendiendo en México, de San Francisco, sobre toda esa cultura creativa, cultura de emprendimiento y así? ¿Y qué le podríamos aportar los mexicanos a la gente de San Francisco? Uy, qué O interesante sea, como que estuvo les falta esa. de nosotros. A ver, primero, yo creo, o sea, que San Francisco es San Francisco por su diversidad. O sea, son gente muy abierta a lo que es diferente y la diversidad es Cierto. riqueza, ¿no? Pues es lo que estoy platicando de hace ratito, ¿no? O sea, no puedes armar cosas nuevas sin tener como un campo de vista grande y amplio. Y de verdad es impresionante. Yo el día que dije estoy enamorada de este lugar fue un día que salí a Target y me acuerdo que saliendo así volteo y veo así un rastamán, pero así les hablo de las rastas hasta el suelo, así súper chin, chin, chin. Y de repente volteo al otro lado y no sé ni cómo clasificar a la persona, o sea, digo por no poner etiquetas, pero era así como tenía su camisita de como malla de red, dos estrellitas de pezoneras y así con el pelo como tipo punk. Y dije, y así los dos, uno en una esquina y el otro caminando en la otra. O sea, y dices, pues claro, o sea, es que esto es San Francisco, ¿no? O sea, hay de todo. Y allá, al contrario, entre más diferente eres, más valor aportas, porque seguramente piensas distinto. Entonces, eso es algo como muy interesante y creo que en México todavía, digo, ahí vamos, pero creo que todavía nos falta dejar de tenerle miedo a lo que no conocemos o miedo a lo que puede ser diferente, a lo que piensa diferente a nosotros,
no necesariamente es malo, ¿no? O sea, al contrario, las etiquetas de si algo está bien o mal se los ponemos nosotros. Más bien se trata de bueno, ¿qué me puede aportar esta persona? A lo mejor y no me encanta sus rastas, pero me gusta mucho la forma tan abierta que tiene de pensar, me gusta mucho cómo no juzga mis ideas, ¿no? Entonces, son como ese tipo de mindset que lo llevan a todo, a sus proyectos, a la gente que contratan. Y lo que nosotros les podríamos aportar, creo que tiene mucho que ver con, curiosamente, la creatividad. O sea, si algo que me he dado cuenta en todos los lugares a los que vamos, es que el mexicano es ingenioso y creativo as fuck. O sea, de verdad, yo creo que tiene mucho que ver con un término. Hay uno que se llama yugad. De hecho, es indio el término, ¿no? Pero nosotros aquí le decimos como ingenio mexicano. Pueden Y visitar más sobre el tema de Yugada en el episodio número, ¿qué fue? ¿3? 3, sí, de ay, India. sí. Disculpen la interrupción, prosigue. No, dale. Sí, totalmente, muy buen episodio. Y pues sí, por si no lo oyeron, pues es una metodología de innovación frugal, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? A hacer más con menos. Entonces, pues en los países en vías de desarrollo tenemos como esta ventaja que ya tenemos un mindset de, bueno, a lo mejor y no tengo para comprarme un nuevo ventilador, entonces, ¿cómo arreglo? O sea, ¿cómo hago para hacer funcionar lo que ya tengo? Entonces, ese tipo de mentalidad la llevamos a absolutamente todo lo que solucionamos y es súper interesante, o sea, porque nos hace brutalmente creativos y yo siento que el poder mexicano allá, o sea, que de hecho pues se vive, hay muchísimo mexicano en San Francisco, pues tiene mucho que ver también con este tema de al tipo de soluciones a las que llegan con la cantidad de recursos que tienen y más de ahí pues vienen recursos ajenos y que les ayudan y pues se hace una bomba gigante. Entonces sí, es muy interesante. Yo creo que aquí nada más nos falta como aceptarnos un poquito más y ya, y confiar un poquito más en nosotros. Creo que ese patriotismo nos hace luego falta. Somos un poco malinchistas, creemos que solo lo de afuera es bueno. Y no, hombre, aquí tenemos una cantidad de cosas, de verdad. Yo después de haber recorrido ay, bueno, no el mundo, ¿verdad? Pero haber recorrido partes del mundo, me di cuenta que no quiero vivir en ningún lugar más que en México. Y pues ese es el tema, ¿no? O sea, al final, aunque vaya a aprender cosas en otros países, siempre voy a volver acá porque tenemos todo, o sea, de verdad, tenemos todo para hacer lo que queramos. Entonces, pues sí, yo creo que son ese tipo de cosas, ¿no? ¿O cómo ven? Sí, no, Sí, total. totalmente de Y es acuerdo. que, y es que parte de lo que también queremos con este podcast es explicar y, bueno, demostrar también esta parte de que la creatividad en sí no es más que juntar cosas, muchas cosas de diferentes estilos, de diferentes lugares. Entonces, esto que mencionas de la diversidad, por ejemplo, no es más que un ejemplo más, o sea, de que juntando lo que piensa alguien con este trasfondo y alguien que ha vivido esta vida y ha tenido estas actividades y alguien que tiene estos gustos y termina siendo una mezcla súper rara, pero que termina funcionando, que igual y una persona que pues no ha explorado fuera de sí mismo, pues nunca va a conocer. Y pues de ahí sale la innovación. Y por eso a nosotros nos gusta ir explorando diferentes mundos, invadiendo diferentes mundos creativos en cada episodio para ir descubriendo nuevas cosas y aprender para cosas, porque te puede servir para cualquier cosa, o sea, seas un artista, seas un emprendedor, seas un escritor, seas un director de cine, te va a servir lo que aprendiste de diferentes cosas. Claro, te va enriqueciendo muchísimo. Y ya empezamos a llegar al final de este episodio. Digo, fue una plática muy relajada de San Francisco, ¿no? Porque hay muchas cosas que saber de ese gran lugar y de todo lo que se puede conocer y de todo lo que se puede hacer. Pero como dice Chava, o sea, creo que aquí la lección más importante que nos podemos llevar es que la creatividad está en todos y está en todos lados y es nuestro trabajo ir mezclándola e ir juntando cosas para descubrirla. Y cualquiera es capaz y juntos, de diferentes puntos, con diferentes puntos de vista, si nos respetamos y todos buscamos aportar cosas, podemos llegar a cosas increíbles en cualquier parte del mundo. Sí, totalmente de Exacto. acuerdo. O sea, ahí puedo decir otra cosa más, rapidísimo, Claro, que ahorita se me vino. O sea, también creo que
es muy importante no tenerle miedo al fracaso, ¿no? O sea, que es algo que luego pensamos como, híjole, pero si no me va bien, pero si no sale, ¿cómo voy a invertir en esta idea si a lo mejor y no pega, ¿no? Pero pues es que no hay fracaso, o sea, realmente o aprendes o te va como esperabas. Entonces, cualquiera de los dos pues es un improvement muy importante y te va a ayudar a seguirte enriqueciendo de nuevas ideas, nuevas experiencias, que es lo que comentan. Que eso también es algo que tienen muy marcado en San Francisco. So, Y que hay que nosotros meterle podemos mucho a aprender eso. mucho. Sí. Neta, gracias por invitarme. Yo amo su podcast. Para los que los oyen, de verdad, estos dos niños son brutales y son muy diferentes. Son una ejemplificación de lo que estamos platicando aquí en este episodio. Entonces, por eso les salen cosas tan padres. Pues Y no somos gracias tan por diferentes, porque invitarme. de hecho para hacer el dibujito de nuestros personajes para Instagram, tuvimos problemas Ah, bueno, porque los dos tenemos se parecen barba. físicamente, pero como personalidad, o sea, se complementan mucho. Son muy diferentes, pero los dos son muy simpáticos. O sea, les va a ir bien en lo que hagan y qué cool que estén haciendo este proyecto. Mucha gente puede enriquecerse mucho de sus pláticas y de sus pensamientos. So, gracias por invitarme. Estuvo muy cool. Y antes de terminar este capítulo, Chan, no chan, podía chan. faltar hacerte esa pregunta que nos dejó Has Méndez, que es una de las cofundadoras de Daru Sushi. Igual ya la conoces. Sí. Has, no sabía que te iba a preguntar esto, pero Has te dejó esta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto personal que has tenido y cómo te ayudó para crecer como persona? Sácatelas. Pues mi reto personal más grande, la verdad, ha sido en el equipo tuvimos un momento en el que para mí fue como muy difícil, ¿no? Porque me tocaba trabajar con una socia un poco, pues no tan proactiva. Entonces, y pues a mí me gusta mucho que haya mucho amor, ¿no? Entre la gente con la que trabajas y pues ella era un poco como manzana discordiosa. Entonces, pues teníamos muchos roces y muchos choques y me costó muchísimo trabajo poderme adaptar, pero sobre todo creo que el reto más bien, o sea, más que con ella, fue conmigo, o sea, creo que ahí aprendí de accountability, que hoy es un ideal que me llevo como muy tatuado, que es este tema de hacerte responsable por absolutamente todo lo que te pasa, ¿no? O sea, al final lo que hacen las personas externas o no, pues no depende de ti, depende de ti cómo respondes a ello, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo dejar ir como un poco de ese ego de querer yo tener la razón o de querer que se hicieran las cosas como yo creía que eran correctas. Y pues al día de hoy lo que hago es intentar responsabilizarme por absolutamente todo lo que sale de mí. No intento, todavía batallo, pero intento no tomarme las cosas personales, porque pues nunca lo son, ¿no? Y pues Slash, 4 acuerdos, lean ese libro, es maravilloso. Entonces, pues sí, es eso, esa es mi respuesta. ¿Y qué pregunta le quisieras hacer a la siguiente persona que estuviera invitada al podcast? ¿Invitada o invitado o invitade? No sé, ya ni sé qué. O sea, tal Puede vez ser de Que ella lo lo que invitemos un sea, decida. dron. Que ella o él lo decida. puede ser lo que sea, así de lo que sea. Sí, lo que Sí. quieras. Le preguntaría, ¿qué es lo más loco o difícil a lo que ha dicho que sí? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Son muchas preguntas, pero bueno, que se resuman en una respuesta. Sí, tenemos ese problema. Creo que todos los invitados pasados han hecho como una pregunta de 3 minutos y nosotros la tenemos que después resumir. Así que a todos Perdón. los invitados, por favor, no se sientan ofendidos si resumimos su pregunta, pero pues es que hacen preguntas muy largas. Nada, no me ofendo. No te preocupes. Ok, la vamos a sintetizar, pero ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De veras que fue un honor tenerte aquí. La pasamos bastante bien. Esperamos que quienes hayan escuchado el podcast igual lo hayan disfrutado. Creo que es el episodio más largo hasta ahora, pero por algo fue, porque nos la pasamos muy bien. Sorry. Y bueno, ya saben, nos vemos todos los martes y hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos en esta invasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast.